Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a revivir una noche que, francamente, todavía nos saca una sonrisa. Si viste el título, ya te imaginarás de qué va la cosa, nuestra épica salida de Año Nuevo, borrachos y abrazados. Sí, así como lo oyes, una noche que se salió de todo control, pero que al final, fue absolutamente memorable. Prepárense para unas anécdotas bastante, digamos, liberadas. Y antes de que nos sumerjamos en el caos de esa noche, si aún no lo has hecho, te animo muchísimo a que te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encante. Bueno, ¿por dónde empezamos con esa noche? Fue Año Nuevo, obviamente, y teníamos unas expectativas bastante altas, como suele pasar en estas fechas. Queríamos una noche espectacular, llena de buenos deseos, champán y, por supuesto, fiesta. Nos habíamos preparado, habíamos elegido nuestros mejores atuendos, habíamos brindado con las 12 uvas con la esperanza de que el año fuera increíble. Y vaya que sí lo fue, de una manera que jamás hubiéramos imaginado. El problema, o más bien la diversión, comenzó bastante temprano, porque el espíritu festivo nos invadió antes de lo esperado. Ya saben cómo es esto: el primer brindis, el segundo, el tercero, y de repente, la línea entre la sobriedad y la euforia se fue desdibujando a pasos agigantados. Recuerdo que la primera parte de la noche estuvo genial, todo dentro de lo normal. Estábamos en una fiesta con amigos, la música sonaba, había comida deliciosa, y el ambiente era de pura celebración. Pero cuando empezaron a circular las copas de champán para el brindis de medianoche, y luego las copas de lo que fuera que venía después del brindis, las cosas empezaron a tomar un giro interesante. Creo que el problema fue que en lugar de moderarnos un poco después del subidón del Año Nuevo, dijimos la noche es joven, y seguimos la fiesta con todo. Y cuando digo con todo, me refiero a que nos olvidamos de la mesura por completo. Una de las primeras cosas que recuerdo vívidamente es que empezamos a bailar de una forma, digamos, exagerada. Las coreografías espontáneas empezaron a surgir, y no eran precisamente ensayos de ballet. Eran más bien movimientos libres, expresivos, y creo que cuanto más alcohol circulaba, más libres y expresivos nos volvíamos. Hubo momentos en los que nos mirábamos y nos reíamos sin parar, porque no entendíamos ni lo que estábamos haciendo, pero nos estábamos divirtiendo de una manera pura y genuina. Y sí, en medio de todo ese baile y esa euforia, los abrazos empezaron a ser cada vez más frecuentes y, para ser honestos, un poco más efusivos de lo normal. Pero la verdadera salida épica comenzó cuando decidimos que queríamos más aventura. La fiesta en casa de nuestros amigos se nos quedó pequeña, o quizás simplemente el alcohol nos dio esa valentía extra para explorar. Recuerdo que alguien sugirió salir a dar una vuelta, a ver la gente en la calle, a sentir el frío de la noche de Año Nuevo. Y claro, ¿quién dijo que no? Así que ahí fuimos los dos, todavía con ese brillo en los ojos de la celebración, y cada vez más influenciados por el optimismo líquido. Pasear por la ciudad esa noche fue una experiencia en sí misma. Había grupos de gente cantando, otros haciendo ruido, petardos explotando en la distancia. Y nosotros, en medio de todo eso, sintiéndonos los reyes del mambo. Nos abrazábamos mucho, sí, pero no de una forma romántica o tierna, sino de esa manera efusiva y casi protectora que te da la sensación de que juntos pueden conquistar el mundo, o al menos esa calle en particular. Nos contábamos chistes malos que nos parecían el colmo de la gracia, nos reíamos a carcajadas de cosas que probablemente ni siquiera tenían sentido al día siguiente. Hubo un momento en particular que se ha quedado grabado en mi memoria. Estábamos caminando y de repente vimos a un grupo de personas haciendo un flashmob improvisado en medio de una plaza. Sin pensarlo dos veces, y con ese exceso de confianza que nos regalaba el alcohol, nos unimos. No teníamos ni idea de los pasos, pero eso no nos detuvo. Empezamos a movernos al ritmo de la música, a intentar imitar a los demás, y creo que para nosotros, éramos los bailarines más geniales del lugar. Nos reíamos tanto de nosotros mismos como de la situación. Y sí, los abrazos en medio de esa improvisación grupal eran constantes. Era como si la alegría colectiva nos hubiera contagiado y nos sintiéramos parte de algo más grande, aunque ese algo fuera solo un grupo de personas borrachas bailando en la calle. Luego vino la parte de la búsqueda de la siguiente aventura. La noche seguía siendo joven para nosotros, y la sed de diversión parecía insaciable. Terminamos en un lugar donde, sinceramente, no sé ni cómo llegamos. Creo que nos perdimos un poco, o tal vez nos dejamos llevar por la corriente de gente.
Pero sí, terminamos en otro sitio con música a todo volumen y gente bailando. Y de nuevo ahí estábamos nosotros en medio de la pista abrazados, riendo, y sintiéndonos la pareja más feliz y despreocupada del universo. No había preocupaciones, no había mañana, solo el presente y la euforia del momento. La cantidad de abrazos que nos dimos esa noche fue épica. No eran abrazos tímidos, eran abrazos de los que te aprietan el alma, de los que te dicen estamos juntos en esto, de los que te hacen sentir invencible. Nos apoyábamos en cada movimiento, nos susurraban cosas graciosas al oído que se perdían en el ruido, y en general, éramos un solo cuerpo moviéndose al compás de la música y la alegría. Fue una noche de absoluta conexión, de dejarnos llevar, de disfrutar el momento sin filtros ni reservas. Y claro, como toda buena historia épica, tiene su momento de casi desastre. Hubo un instante en el que, en medio de nuestras celebraciones, casi nos perdemos el uno al otro en una multitud. Fue un susto momentáneo, un par de segundos de pánico, pero rápidamente nos reencontramos, y el abrazo que nos dimos al vernos de nuevo fue, si cabe, aún más fuerte. Fue como si la separación, por breve que fuera, hubiera aumentado nuestro aprecio por el hecho de estar juntos en esa locura. Ahora, si me preguntan cómo terminamos esa noche, la verdad es que los detalles se vuelven un poco borrosos. Sé que llegamos a casa, pero no recuerdo exactamente cómo. Lo que sí sé es que amanecimos con esa sensación maravillosa de haber vivido algo especial, aunque también con la resaca característica de una noche de excesos. Y lo más importante, nos despertamos con una sonrisa en la cara, recordando todos esos momentos de risas, de baile, de abrazos intensos. Lo que hace que esa noche sea épica no fue solo el alcohol, aunque ciertamente jugó un papel importante en desatar nuestra despreocupación. Fue la combinación de la alegría del año nuevo, la compañía, la música, y esa sensación de libertad que te da el saber que estás con alguien con quien puedes compartir hasta la locura más absoluta. Fue una noche donde las inhibiciones desaparecieron, y dejamos salir nuestra versión más espontánea y, quizás, más divertida. Y esa es la esencia de lo que queremos compartir con ustedes hoy. A veces en la vida necesitamos esas noches donde nos permitimos un poco de descontrol, donde nos reímos hasta que nos duele el estómago, donde los abrazos son sinceros y sin pretensiones, y donde la única preocupación es disfrutar del momento. Esa noche de Año Nuevo definitivamente fue una de esas. Fue una noche que, a pesar de la cantidad de alcohol que circuló, nos dejó recuerdos imborrables y una sensación de camaradería y diversión que pocas veces se experimenta. En resumen, nuestra salida de Año Nuevo fue una montaña rusa de emociones y situaciones. Empezamos con la emoción de recibir el Año Nuevo, y poco a poco, entre brindis y brindis, nos sumergimos en una noche de baile desenfrenado, risas contagiosas y abrazos que lo decían todo. Pasamos de una fiesta acogedora a explorar la noche de la ciudad, uniéndonos a improvisaciones, y sintiéndonos más conectados que nunca. Fue una noche donde dejamos volar nuestra despreocupación y disfrutamos de cada momento, sin importar lo ridículo que pudiera parecer. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de nuestras anécdotas, que les hayan sacado una sonrisa, y que quizás hasta se hayan sentido un poco identificados con esa necesidad de dejarse llevar de vez en cuando. Agradecemos de corazón que hayan estado con nosotros hoy, viéndonos y compartiendo este momento. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna salida épica similar? ¿Cuál ha sido su experiencia más memorable de Año Nuevo? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y que interactúen con nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido o les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, así podremos llegar a más personas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.